Bueno, maestro, volvemos a empezar después de tantas contingencias con este video. Ya lo había hecho todo, maestro, y tengo que volver a empezar. No sé qué pasó, que se grabó y no lo pude subir, pero bueno. Nos vamos a ir por partes. Este tema es muy extenso, es de George Vitulcas. Y en el capítulo 15 vamos a iniciar con la entrevista de seguimiento, pero en total es la selección y jerarquización de síntomas, pero es el seguimiento y los principios implicados en el manejo a largo plazo junto con los casos complicados. Iniciamos con el capítulo 15, que tiene sus subtítulos de intervalo de tiempo para pautar el seguimiento, formatos de la visita de seguimiento, el agravamiento homeopático y la evaluación al mes. Entonces es el capítulo 15, la entrevista de seguimiento. Nos dice aquí que Vitulcas nos da 4 divisiones de los tipos de paciente que hay, que es el cerrado, el abierto, el hipocondríaco y el hipersensible, y nos dice que el cerrado pues no da síntomas y es muy difícil ya darle los seguimientos porque no aceptan las mejorías que tienen en ningún aspecto. Entonces yo le entendí como que es gente muy exigente, que pues no le gustan los resultados y no te van a decir la verdad. Entonces este tipo de pacientes son los más difíciles, pero nosotros dice Vitulcas que tenemos que detectar qué tipo de paciente es, si es cerrado, abierto, hipocondríaco, porque los muy abiertos también, como quieren quedar bien con el homeópata, exageran los síntomas, que se sienten muy bien. Y el hipocondríaco y el hipersensible pues también los exageran, porque el hipersensible siente de más y el hipocondríaco pues se siente muy mal, ¿no? Entonces ellos tienden a exagerar y el otro tiende a tapar y esconder información y ocultar síntomas. Entonces es muy importante que tengamos pues colmillo para saber detectarlos y saber qué tanto hacerles caso, porque sus síntomas son muy subjetivos y dentro de esa subjetividad nosotros poder ser objetivos y anotar realmente el avance, ¿no? Entonces esto es muy complejo y nosotros preguntarnos, nos da una serie de preguntas. La primera que inicia Hahnemann, nosotros preguntarnos qué está sucediendo en realidad ante estas circunstancias y el avance, ¿no? Ya cuando regresa la persona. Y siempre desde aquí comienza Vitulcas muy insistente con que hay que esperar. Esperar si se da el mismo medicamento, si se da otro o hay que cambiar potencia en cualquier decisión que tomemos, pero la mayoría de los casos hay que dejar actuar el medicamento. Eso nos recomienda y mucha paciencia. Y también pues nos pone situaciones que a veces si repetimos el medicamento original, pues ya no está indicada y vamos a complicar el caso. O sea, es algo muy importante que nos dice. Entonces, de ahí nos dice pues que la segunda prescripción es la que sigue a un remedio que ha actuado siempre. Entonces algo pasó y nos da el tip que cuando das fósforo después de cáusticum es muy peligroso, que hay muchas reacciones adversas y no nos lo recomienda, ¿eh? Entonces aquí también nos da tips para no cometer ciertos errores, me parece muy bien. O sea, no dar nunca fósforo después de cáusticum. Y con los pacientes cerrados es lo que nos dice, que nos quieren forzar a que les demos algo más. Entonces son pacientes muy complicados, muy difíciles, porque dice que si les das ya después varios, luego, no, es que el primero me sirvió más. Entonces tenemos el peligro de juzgar mal con estos y siempre nos recomienda esperar y esperar. Y son trampas pues que nosotros tenemos, y pues no hay que caer y hay que hacernos mañosos y no alterar nada del proceso de curación. Ya en el tema que sigue, el intervalo de tiempo para pautar el seguimiento, pues nos recomienda varios tiempos. Por ejemplo, en agudizaciones recomienda
pues depende de la agudización, ¿no? Si es muy intensa, 6 horas o 24 horas para ir a verificar al paciente o que nos echen un fonazo. Y en los casos crónicos dice que para él lo ideal, lo más ideal son 2 meses. Pero como la gente es muy desesperada, él pues lo cita un mes. Que la gente pues quiere rápido, ¿no? Entonces aliviarse, sentirse bien. Entonces, pues, pero por lo general él da 2 meses para el periodo de espera más largo y dejar actuar el medicamento. Entonces, en la última semana, dice, antes de que se cumpla el mes, por lo general mucha gente tiene muchos cambios, muchas respuestas curativas, aunque no sean visibles en un mes, pero ya surgen algunos cambios, a veces físicos, a veces mentales, que son los más importantes para nosotros los mentales, aunque para el paciente no. Y en caso de ser necesario, dice que tenemos que dar incluso otro mes o 15 días para nosotros estar muy seguros y no dar un medicamento. O ver si sí ocupan otro medicamento, pero yo en mi opinión, maestro, ahí pienso que si la persona, porque a veces están muy insistentes, está muy insistente que quiere un medicamento, pues darle placebo, ¿no? Y ya de ahí dice que la tintura es el tiempo. Esa es la tintura que vamos a recetar. Tiempo, después del primer medicamento dado, ¿no? Ya lo que sigue del seguimiento. Y pues siempre vamos a tener presión, que hagamos algo, que actuemos, pero pues eso podemos actuar, ¿no? El placebo, yo pienso. Él no lo recomienda, pero digo, es mi opinión, ¿no? Porque hay gente muy insistente. Entonces luego sigue el otro tema del formato de la visita de seguimiento. Y dice que no solo hay que basarnos en lo que nos decía Hahnemann, que enumerar el seguimiento con cómo le fue, mejor, peor o sin cambios, o sea que no tuvo ni agravación, ni mejoría, ni nada, ¿no? Nos dice que vayamos más allá, nos recomienda Vitulcas. Siempre ir más allá de anotar eso. Y pues ahí nos van a venir los retos, tomar las notas, subrayar los síntomas, pero nos da una serie de preguntas, maestro, que son para nosotros mismos como prescriptores, así nos llama Vitulcas, hacérnoslas nosotras en ese momento más que al paciente, que ya está toda la historia clínica y todo, y retomar qué síntomas no desaparecieron o si reapareció alguno nuevo o alguno viejo. Todo eso, nosotros nos vamos a preguntar, mire, son algunas, maestro, que cómo respondió el remedio, el paciente al remedio, y ver la interpretación subjetiva del paciente, ¿no? Y si la medicina tuvo una respuesta curativa, o el remedio fue parcial, hubo cambios importantes, o suprimió, o empeoró la salud, o realmente fue la prescripción incorrecta que di, que no produjo respuestas significativas, se necesita otra medicina, o es mejor esperar, otra prescripción, cuál es el remedio y la potencia correctos, digo, si se necesita otra prescripción. Todo eso es muy importante que nos lo estemos preguntando a la hora de que estemos ante el paciente, no nomás nos clavemos en lo de la sintomatología, sino esto. Y otra serie de más preguntas es que también que los cambios, si de veras fueron al nivel mental, fueron insignificantes o significantes, ver todo eso. Y también ver si el paciente tuvo mayor capacidad de afrontar las dificultades de la vida, las tensiones de la vida. Todo eso influye en que haya afectado la energía, aunque para el paciente no. Todo eso lo vamos a tomar en cuenta para tomar la decisión que tomemos, que la mayoría del tiempo nos recomienda Vitulcas que esperemos a que termine el medicamento de trabajar, de actuar totalmente, sea grabación, no sea tanta grabación, o sea, hasta que agote la fuerza energética trabajando, curando ante el paciente. Si no, le empezamos a meter más y vamos a complicar más el caso.
y preguntar los síntomas aflorados durante la entrevista inicial, anotando y subrayando la alteración resultante. Y preguntar eso, cuál es el síntoma nuevo, el viejo que regresó, todo eso es muy, muy importante. Ay, después de unas caídas, maestro. Bueno, maestro, después de otras fallas técnicas, que diario hay puras fallas técnicas aquí, maestro, en la grabación de esto, pero bueno. Entonces sigamos. Entonces, bueno, hay que tomar eso muy en cuenta. ¿Cómo es la respuesta? Si hubo agravación o curación en lo mental, en lo emocional, también eso tiene mucho que ver. Identificar con claridad para ver y dejar, sobre todo, actuar el medicamento. Y el agravamiento homeopático, eso es muy importante, y es lo que dice Vitulcas, que es un tema muy controvertido, muy incomprendido, y yo diría que poco aguantado, tanto por pacientes como por el prescriptor, diría Vitulcas, pero es el homeópata, porque la gente no aguanta, no quiere sufrir y no aguantan eso, y más los hipersensibles, los pacientes pues que tienden a exagerar esta sintomatología, maestro, no aguantan. Los hipocondriacos, no. Le digo, yo en mi experiencia, maestro, he visto, y luego mejor se van a la alopatía o dejan de tomar los medicamentos y no soportan. Poca la gente que realmente aguanta una curación como debe ser, que le brote a la piel o así, algo es muy escasa, pero bueno. Entonces, dice que hay mucha incomprensión y poca aguantación, diría yo, También eso, maestro. Pero bueno, también con la alopatía se agravan, entonces pues debería aguantar vara el paciente porque aquí sí se curan realmente. Y eso es curación. Entonces, esperar otra vez nos dice. Y es una expresión pues creativa del organismo. Esto que salen los síntomas a la superficie, lo viejo, lo nuevo en la piel. Y cuando no se inhibe o no se suprime esa expresión, entonces el enfermo sana, y si se inhibe toda esa expresión, entonces se suprime, el individuo enferma. Es algo muy característico que me pareció que lo explica Vitulcas. Y los casos crónicos son deseables los agravamientos. O sea que un caso crónico se agrava, buena señal de curación. Y pues no trata de suprimir los agravamientos, es un proceso que impide la curación. Pero más adelante nos dice Vitulcas que sí, se pueden suprimir o aminorar con homeopatía, aunque retardemos el proceso de curación, pero él recomienda que no. A menos que sea algo muy de muerte, algo peligrosísimo de vida, así que un asma, que una neumonía, una bronquitis, sí, dice que sí demos otros medicamentos, aunque nos vamos a desviar un poco del camino, pero cuando hay peligro de muerte, pues sí, hay excepciones. A menos que no sea peligroso, pues no, hay que dejar actuar. Pero sí dice también, por ejemplo, cuando brota la piel, y pasa de muchos meses, más de 6 meses, un año, y está así muy fuerte la agravación del medicamento homeopático en piel, dice que también a veces es necesario dar otros medicamentos para contrarrestar un poco eso, y a veces los medicamentos complementarios también hay que darlos. Nos dice que a veces hay que repetir también un medicamento, el que diste, y a veces no, a veces es nocivo la repetición de un remedio mal indicado, cuando es mal indicado, pero cuando está bien indicado, a veces hay que dar repeticiones, pero por lo general no. Porque se hiperestimula un órgano, entonces dice que eso es peligroso a veces. Y o puede provocar una alteración ahí en el órgano, y también eso es peligroso. Y por ejemplo, las enfermedades infecciosas de fiebres muy altas y todo eso. Y pone un ejemplo del cólera que a mí me dio, y yo me sentí identificada porque recordé mucho cuando me mediqué y todo con homeopatía.
Yo con arsénico en álbum, de hecho me la llegué a cortar 3, 4 días, pero me regresaba, es lo que no entendía, maestro, y me tomaba yo potencia bajita la 30 y de todos modos me regresaba, pero sí me la cortaba la DR y yo no sabía que tenía cólera en ese momento, yo pensaba que era tifoidea que me había regresado, pero pues no, así estuve, maestro. Entonces tomé Nux y también la Nux me la cortó la diarrea como un día o dos y me regresaba y así estuve alrededor de unas semanas hasta que no me la paró nada y no sé si tomé China, ya no recuerdo, maestro, pero me tuve que ir al hospital porque, como dice él, hay que a veces irse a urgencias por los sueros. El suero te reconstituye rápido y pues acá no puede ser. Entonces, cuando es peligro de vida o muerte, o sea, y hay una hiperactividad del mecanismo de defensa, como fue en mi caso, yo creo que fue lo que me pasó, que el medicamento a veces actúa como o sea, lo experimentas, a la vez te agrava, pero lo experimentas unos síntomas, a veces lo reexperimentas, algo así le entendí. Entonces, pues ahí es peligroso, a mí eso me pasó, entonces me pusieron el suero y pues solo así, pero seguí continuando con la diarrea, maestro, hasta que es un caso largo, pero bueno, se me detuvo mucho tiempo y me regresó, pero ya con terapia pude salir adelante. Pero sí, era lo curioso que se me hacía que sí me la cortaba unos días y mejoraba y otra vez agravaba. Y algo así parecido, dice él, o sea que no nos arriesguemos en estos agravamientos de vida o muerte, o sea, son para urgencias. Entonces, cuando es urgencias, es urgencias. Y en la evaluación del mes nos dice que pues nos recomienda eso, por ejemplo, al mes, pues, y que seamos meticulosos, astutos, nos recomienda. Y nos recuerda otra vez la ley de Hering, que la curación cursa de arriba a abajo, de dentro a fuera, los órganos más importantes a los menos importantes y en el orden inverso de aparición de los síntomas. Y que a veces la mejoría de los planos internos junto a la aparición de una secreción o erupción, lo que decíamos lo de la piel o de las membranas mucosas. Entonces, esto es de que ya salió la enfermedad y ya le ganamos, pero la gente no quiere padecer ni enfermedades cutáneas, pero esto es muy sano porque la enfermedad ya está fuera cuando pasa este tipo de agravación, sobre todo de piel. Y pues estas no son peligrosas de muerte, pero la gente no aguanta la comezoncita, el picor, el escozor, y pues ahí está el detalle. Entonces, no hay que generar efectos supresores o alteradores. Nosotros al dar un medicamento seguido a otro, si no vemos el cuadro claro de la enfermedad, o sea, es lo que dice esperar, siempre esperar, esperar, y nosotros de homeópatas novicios, así nos dice, a los primerizos, entonces esperar a que se aclare el cuadro y vaya actuando todo el medicamento, toda la fuerza para la curación y no alterar más el caso y hacerlo más alterado o más supresivo. Entonces vámonos al capítulo 16 y son principios implicados en el manejo a largo plazo. Y creo que de ese hago otro video, maestro, porque el anterior por eso no lo pude subir.